¿Qué día para grabar en los anales de la historia política en Bruselas? La cumbre europea, que se esperaba fuera un evento marcado por la diplomacia y la cooperación, se transformó en un auténtico ring de boxeo político. En una esquina, teníamos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, quien llegó a Bruselas no solo con la ambición sino con la clara intención de reforzar su estatura internacional, de pintar un cuadro de liderazgo y éxito que resonara a lo largo y ancho de Europa. Su objetivo era claro: deslumbrar a sus colegas europeos con la supuesta maravilla española en políticas de sostenibilidad y justicia social, tal vez incluso dejarlos con la boca abierta. Pero, como a menudo ocurre en el intrincado mundo de la política, la vida, o más bien la política europea, tenía otros planes, y estos planes eran tan distintos como inesperados. En la otra esquina, con la paciencia, la astucia y la vigilancia de un depredador a punto de atacar, estaba Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo. Este hombre es conocido no solo por su elocuencia, sino también por su habilidad casi quirúrgica para diseccionar cualquier argumento presentado ante él. Weber, con una preparación exhaustiva y metódica, había estudiado cada declaración pública de Sánchez, cada dato estadístico, cada política proclamada, preparándose para contraatacar con una mezcla letal de datos concretos y críticas tan demoledoras que podrían hacer temblar hasta los cimientos de la narrativa más optimista y bien construida. La tensión en el aire era palpable, casi tangible, como si todos los presentes en esa sala sintieran que estaban a punto de presenciar algo monumental, un momento que pasaría a la historia. Sánchez, confiado en su estrategia de comunicación, en su carisma y en su trayectoria de éxitos, quizás no anticipaba que iba a enfrentarse a un oponente de la talla y la preparación de Weber. Pero ahí estaba Weber, con una mirada penetrante que parecía leer más allá de las palabras, con una mente aguda y preparada para cada eventualidad, listo para desmantelar cada afirmación de Sánchez con la misma precisión con la que un cirujano realiza una operación delicada, sin dejar espacio para el error o la ambigüedad. Y tú, sí, tú. Si te apasiona este tipo de enfrentamientos políticos, si te fascina la estrategia detrás de cada palabra, si quieres estar al tanto de cada detalle, cada golpe y cada réplica de estos eventos que no solo definen sino que también moldean el curso de la política europea, suscríbete al canal. Porque, créeme, no hay nada como presenciar a los titanes de la política enfrentarse en un combate no de fuerza bruta, sino de palabras, datos y, sobre todo, de verdad. Este no es solo un espectáculo, es una lección viva de la política en su forma más pura y desafiante. Ahí estaba Pedro Sánchez, con su eterno optimismo, su sonrisa de todo va bien, entrando en la rueda de prensa como si fuera a vender la idea de que España es el faro de la sostenibilidad y la justicia social en Europa. Su discurso estaba cargado de una retórica que pretendía deslumbrar, que hablaba de reformas energéticas como si fueran la panacea definitiva para todos los males del planeta, y de programas de ayudas que pintaba con los colores de la octava maravilla del mundo moderno. Pero, oh amigos, la realidad, esa realidad tozuda y terca, era bien conocida por muchos en esa sala. Las cifras, esos números fríos e implacables, contaban una historia totalmente distinta, una que no podía ser ocultada bajo el manto de palabras bonitas y promesas audaces. Mientras tanto, Manfred Weber, con la paciencia y la mirada de un águila que vigila a su presa, observaba desde el fondo. No interrumpía, no, porque Weber es un estratega nato, sabe que el mejor ataque viene cuando menos lo esperas, cuando la guardia está baja. Tomaba nota mental de cada afirmación de Sánchez, de cada dato inflado, de cada promesa que sonaba demasiado buena para ser verdad. Cuando finalmente llegó su turno de hablar, Weber se levantó con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión que comenzaba a llenar el aire. Es encomiable escuchar al presidente Sánchez hablar de liderazgo europeo en sostenibilidad, comenzó Weber con un tono que inicialmente podría haber sido interpretado como el de un colega amigable, pero todos los que conocen a Weber sabían que esa calma era solo el preludio de una tormenta, de una crítica devastadora que estaba a punto de desatarse. Con la precisión de un cirujano, Weber empezó a desmontar, pieza por pieza, la narrativa cuidadosamente construida por Sánchez. Sacó a relucir cifras y estadísticas que eran como bofetadas a la imagen que Sánchez intentaba proyectar. Habló de la alta dependencia energética de España, desmintiendo la narrativa de que las reformas alardeadas hubieran cambiado significativamente la realidad de un país que todavía se apoyaba en fuentes de energía no renovables de manera alarmante. Mencionó la deuda pública, que bajo la administración de Sánchez no solo no había disminuido, sino que crecía como la espuma, poniendo en duda la sostenibilidad de aquellos programas sociales tan celebrados por el presidente español. Y no se detuvo ahí.
también apuntó a la tasa de pobreza, recordando a todos los presentes que en el siglo XXI, España aún tenía un largo camino por recorrer en términos de justicia social, con desigualdades que no solo persistían sino que parecían aumentar. Liderazgo significa resultados, no promesas, sentenció Weber, con una voz que ahora dejaba entrever su intención de cuestionar, de poner en jaque la credibilidad de su homólogo español. Sánchez, mientras tanto, intentaba mantener la compostura, pero su cara, era una narrativa en sí misma, un poema de incomodidad e inquietud que no podía ocultar la verdad detrás de su discurso. La sala quedó envuelta en un silencio profundo, solo interrumpido por el eco de la verdad que Weber lanzaba como cuchillos bien afilados. Los representantes de otros países observaban este espectáculo político casi como si estuvieran en un teatro, conscientes de que estaban presenciando algo histórico, un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva de la política europea. Sánchez intentó intervenir, trató de recuperar terreno, pero Weber, con la maestría de un orador consumado, no le dio tregua, no le permitió respirar. ¿Justicia social? En un país donde la desigualdad no solo persiste sino que aumenta, es difícil tomar en serio esas declaraciones, añadió Weber, dejando a Sánchez sin una réplica efectiva, sin palabras que pudieran desmontar la crítica tan bien articulada. La verdad, o al menos la versión de Weber de la verdad, había sido expuesta de manera tan contundente que cualquier intento de Sánchez por defenderse parecía más un esfuerzo desesperado, un intento vano de tapar el sol con un dedo, que una respuesta bien fundamentada y sólida. El clímax, ese momento cumbre en el que todo parece detenerse, llegó cuando Weber, con una pausa que pareció estirarse hasta la eternidad, miró directamente a los ojos de Sánchez. Esa mirada no era casual, era como un dardo certero que iba directo al corazón de la cuestión, al núcleo de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Con una voz cargada de una severidad y autoridad que no admitía réplica, Weber declaró con una claridad que resonó en cada rincón de la sala, en cada mente presente: Europa necesita líderes transparentes, no fabricantes de narrativas falsas. Sus palabras, pronunciadas con un tono que no dejaba espacio para dudas ni ambigüedades, resonaron como un eco persistente, un eco que prometía no desvanecerse en el olvido con facilidad. Era como si cada sílaba de Weber se grabara no solo en el aire, sino en la memoria de cada asistente, en la historia misma de aquel encuentro. La frase no era simplemente una crítica directa al estilo de liderazgo de Sánchez, era una declaración de principios, un manifiesto de lo que Weber consideraba esencial para el bienestar y el futuro de Europa: la verdad, la transparencia y la responsabilidad ante los ciudadanos. Sánchez, en ese preciso momento, se vio acorralado como nunca antes. La presión de las palabras de Weber, combinada con la expectativa y la atención de todos los presentes, lo situaba en una posición de vulnerabilidad que nunca había experimentado en un escenario tan público. Intentó responder, buscó en su arsenal de palabras aquellas que pudieran contrarrestar la devastadora crítica, pero lo que salió de su boca sonaba más a excusas que a una defensa sólida. Cada intento de Sánchez por justificar su actuación, su política, su visión, se disolvía en el aire como el humo, sin peso, sin fuerza. Habló de esfuerzos, de intenciones, de la complejidad de los problemas que enfrenta España, pero sus palabras carecían de la contundencia, de la solidez necesaria para devolver el golpe. Era como si cada frase suya fuera una gota tratando de apagar un incendio ya extendido por la precisión de los argumentos de Weber. La audiencia, que hasta entonces había observado con una mezcla de asombro y tensión, ahora veía a Sánchez luchar por mantenerse a flote en un debate que ya no controlaba. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, las miradas se cruzaban entre los delegados, todo indicaba que el impacto de las palabras de Weber había calado hondo, dejando a Sánchez no solo a la defensiva, sino también cuestionando su propia capacidad de respuesta en un momento tan crítico. Este fue, sin ninguna duda, el golpe final de Weber, un golpe no solo a la credibilidad de Sánchez en ese preciso instante, sino también a la imagen proyectada de su liderazgo en el contexto europeo. Las palabras de Weber no solo resonaron en esa sala, prometían un eco que se escucharía en los medios, en los debates políticos y en la percepción pública del liderazgo de Sánchez. Un eco que, como bien sabía Weber, no se silenciaría fácilmente, que dejaría una huella profunda en el discurso político europeo, recordando a todos la importancia de la verdad y la transparencia en el liderazgo. La prensa, siempre hambrienta de un buen enfrentamiento político, se abalanzó sobre la confrontación entre Weber y Sánchez como lo harían los buitres sobre su presa. Los titulares no se hicieron esperar, y pronto, periódicos, revistas y portales digitales se llenaron de encabezados que no dejaban títere con cabeza. Weber desmantela la narrativa de Sánchez,
Pedro Sánchez enfrenta críticas devastadoras en Bruselas y guerra de palabras en la cumbre europea. Weber contra Sánchez eran solo algunos de los titulares que dominaron las portadas, no solo en España sino en todo el continente europeo. En España, el debate político se caldeó hasta alcanzar niveles insospechados. Por un lado, había una facción significativa que defendía a Sánchez, arguyendo que había sido víctima de un ataque político orquestado, una emboscada en un escenario internacional donde se esperaba que prevaleciera la cooperación y no la confrontación. Pintaban a Sánchez como un líder que estaba navegando por un mar de complejidades políticas y económicas, enfrentándose a críticas que no consideraban el contexto o la magnitud de los desafíos nacionales. Para estos defensores, la crítica de Weber era una maniobra más de la oposición para desestabilizar un gobierno que estaba trabajando bajo circunstancias adversas. Por otro lado, había quienes veían en Weber no solo a un crítico severo, sino a un demócrata que revelaba verdades incómodas que España, y por extensión toda Europa, necesitaba escuchar. Estos grupos argumentaban que las palabras de Weber servían como un recordatorio necesario de que la transparencia, la responsabilidad y la eficacia deben ser pilares fundamentales de cualquier liderazgo, especialmente en tiempos de crisis. Para ellos, la crítica de Weber no era un ataque personal o partidista, era más bien un intento de traer a la luz temas críticos que debían ser discutidos abiertamente para el bien común de la Unión Europea. En los días que siguieron, la oposición en España no perdió ni un segundo. Las palabras de Weber se convirtieron en la munición perfecta para sus ataques contra el gobierno de Sánchez. En el Congreso, en los medios de comunicación, y especialmente en las redes sociales, las críticas de Weber se repetían como un mantra, utilizándolas para cuestionar no solo las políticas específicas de Sánchez, sino también su credibilidad y su capacidad para liderar en un escenario internacional tan exigente y complejo. Sánchez, por su parte, intentó minimizar el impacto del enfrentamiento. En entrevistas y declaraciones públicas, trató de desviar la atención hacia los aspectos positivos de su gestión, hablando de las diferencias naturales dentro del debate democrático europeo. Sugirió que tales confrontaciones son parte inherente del proceso político, una muestra de la pluralidad y el vigor del discurso europeo. Trató de desviar la atención hacia logros pasados y futuros proyectos, utilizando una retórica de unidad y progreso, pero la sombra de las palabras de Weber persistía, y muchos sentían que el daño a su imagen pública ya estaba hecho, quizás de manera irreparable. Este episodio no solo fue un golpe directo a la imagen pública de Sánchez, también sirvió como un recordatorio para todos los líderes europeos sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el liderazgo. Weber, con su crítica, había logrado poner en tela de juicio no solo la gestión de Sánchez, sino también cómo los líderes europeos deben rendir cuentas ante sus acciones y promesas. La repercusión de este enfrentamiento fue un eco que resonó mucho más allá de las paredes de la sala donde ocurrió, afectando el discurso político, la estrategia de comunicación de los líderes y la percepción pública del liderazgo no solo en España sino en toda Europa. Este evento se convirtió en un punto de referencia para futuros debates sobre la integridad y la efectividad de los líderes en el contexto europeo. El enfrentamiento ocurrido en Bruselas no fue meramente un choque de egos o una simple disputa entre dos líderes con ideologías opuestas, fue mucho más profundo y significativo que eso. Fue un momento decisivo, un verdadero punto de inflexión que no solo puso bajo el microscopio el liderazgo de Pedro Sánchez, sino que también reveló de manera contundente las grietas y las tensiones que subyacen en la política europea contemporánea. Este evento no fue solo un incidente aislado, fue una demostración palpable y clara de que la arena política europea no es lugar para discursos vacíos, para promesas sin fundamento ni para narrativas que no resisten el escrutinio de una realidad compleja y exigente. Manfred Weber, con su intervención meticulosamente preparada y ejecutada, no solo cuestionó la credibilidad de Sánchez en el ámbito internacional, sino que también envió un mensaje resonante y claro a todos los líderes europeos. En la Unión Europea, valores como la transparencia, la responsabilidad y la eficacia en el liderazgo son no negociables. Su crítica fue mucho más que un ataque personal, fue un recordatorio esencial, un toque de atención para que la política europea se fundamente en la verdad y en resultados tangibles, no en una retórica hueca o en promesas vacías. Weber demostró que en la política, como en cualquier otro ámbito de la vida, las palabras deben estar respaldadas por acciones concretas y por datos verificables, por una realidad que se pueda tocar y medir. Este episodio también subrayó la importancia de una oposición constructiva y de un debate abierto, sincero y bien fundamentado en el escenario europeo. Weber, con su enfoque crítico pero constructivo, no solo puso a Sánchez en una posición defensiva, sino que elevó el nivel del discurso político, demostrando que las críticas, cuando están bien fundamentadas y se articulan con precisión,
pueden servir no solo para desgastar al oponente, sino para mejorar la política, para enriquecer el debate, y en última instancia, para fortalecer la democracia europea. Y si te ha fascinado este despliegue de estrategia, retórica y verdad política, si te interesa conocer más sobre cómo se forjan y se desafían las políticas europeas, si quieres estar al tanto de cada momento crucial en que la verdad se enfrenta a la narrativa, entonces suscríbete al canal. Aquí, en este espacio, no se guardan las críticas para nadie, se busca la verdad por encima de todo, se analiza, se cuestiona y se propone con la firme intención de construir una Europa que sea más justa, más efectiva y más transparente. Y así, amigos, se desarrolló una de las confrontaciones más memorables y significativas en la reciente historia política europea. No fue solo un espectáculo para entretener, fue una lección, un aviso y tal vez, un punto de partida para un nuevo enfoque, para una nueva era en la política europea. ¡Qué espectáculo tan revelador, y qué lección tan importante para todos nosotros!